¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Noticias. Soy Rubén Luengas desde la Ciudad de México. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar en nuestro podcast tiene que ver con la migración y de manera muy concreta tiene que ver con la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, quien el pasado jueves hizo unas declaraciones polémicas en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. La secretaria Sánchez Cordero responsabilizó a la organización Pueblos Sin Fronteras de ser presuntamente los que reclutan, organizan las marchas o más bien las caravanas que han venido ocurriendo desde el año pasado, desde países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, hacia los Estados Unidos. Ustedes saben que se realizaron muchas especulaciones sobre estas caravanas. Si estaban patrocinadas por el especulador George Soros, si el propio Donald Trump de los Estados Unidos, presidente de ese país, hubiese organizado esto bajita la mano porque le convenía para las elecciones intermedias del pasado mes de noviembre. Entonces, muchas especulaciones. ¿Quién mece la cuna de estas caravanas? Y son preguntas muy válidas. Pero ahora la secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador apunta, señala con el dedo a Pueblos Sin Fronteras. Nosotros aquí Entre Noticias hemos llamado inmediatamente a uno de los dirigentes. No acusó directamente con nombres, pero este dirigente pudiera estar entre los acusados porque es uno de los que dirigen esta organización. Entonces vamos a presentarles a continuación en este podcast para nuestro canal de YouTube las declaraciones en los Estados Unidos, en Washington, de Olga Sánchez Cordero. Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Entre Noticias. Una producción de rubenluengas.com. Estimados amigos de Entre Noticias, les saluda Rubén Luengas desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Vamos a dejar en paz, no les voy a bombardear el día de hoy, a pesar de que están ocurriendo muchas cosas día tras día, pero vamos a dejar en paz el tema de Venezuela, al menos en este podcast. Vamos a cambiar de tema, pero tendremos más adelante que seguir. Mire, la importancia, la insistencia de mi parte respecto al tema de Venezuela es por lo que acaba de decir el presidente Mújica. Expresidente Mújica de Uruguay, José Mújica, en el sentido de lo delicada que está la situación, pero en fin, ya no les tiro más rollos porque vamos a descansar un poquito del tema, vamos a cambiar a otro que tiene que ver con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación de México, que acusó este jueves desde Washington, fíjense lo que dijo, que la organización Pueblos Sin Fronteras es la principal impulsora de las caravanas migrantes que han caminado desde Centroamérica hacia Estados Unidos desde octubre del año pasado. Obviamente caminado por México, que vinieron aquí, que generó también mucha tensión, diferentes posturas, parte del pueblo mexicano que se portó verdaderamente a todo dar, bien solidarios, algunas anécdotas que contaban también de centroamericanos que se quejaban de algunas cosas, en fin, esto puso a prueba la tolerancia y la capacidad de solidaridad del pueblo mexicano y yo creo que salimos como pueblo muy airosos. Sin embargo, no sin que generara problemas. Había quien decía que esto lo estaba financiando el señor George Soros, había quien decía que esto lo estaba financiando el propio presidente Trump, porque le venía como anillo al dedo al señor presidente Trump por toda su retórica, todo su discurso del muro, de que ahí vienen de aquí para allá, etcétera. Y entonces, ¿cuál era la posición de... Todavía estábamos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y cuál sería en esta transición la posición del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas. Concretamente, hay algunos de Pueblos Sin Frontera. Entonces, durante una presentación allá en el Migration Policy Institute, en la que la secretaria de Gobernación de México describió la política migratoria del gobierno federal mexicano,
dijo Sánchez Cordero que las caravanas son el nuevo modelo de migración desde los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Literalmente le cito lo que dijo Sánchez Cordero: hoy el nuevo modelo de migración más seguro para los migrantes son las caravanas. Es un nuevo fenómeno que no habíamos tenido antes. Tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando a estas caravanas, concretamente algunos líderes de pueblos sin fronteras. Esto afirmó Sánchez Cordero. Pues en este podcast de Entre Noticias les voy a presentar a uno de esos líderes precisamente de Pueblos Sin Fronteras. Denme un momentito porque ahorita se los voy a presentar, pero antes cito textualmente lo que dijo Sánchez Cordero, ya del gobierno de López Obrador, secretaria de Gobernación. Hay que ver quiénes están promoviendo las caravanas, qué organizaciones están promoviendo estas caravanas, quiénes son los líderes de estas caravanas, cómo reclutan a la gente estos líderes y cómo realizan este movimiento inusual, pero que muy pronto se va a convertir en algo normal, de caravanas hacia el norte. Esto agregó la funcionaria mexicana. De tal suerte que, de acuerdo con Sánchez Cordero, el nuevo gobierno mexicano detectó entre los migrantes de la caravana que entró al país el pasado 17 de enero a personas también con antecedentes criminales e incluso buscados por la Interpol, por lo que están trabajando con los países de origen, Honduras, El Salvador, etcétera, y Estados Unidos para agilizar el intercambio de información, el intercambio de datos. Uno de los cuestionamientos que hacían varios especialistas del tema de la migración era que si el presidente Peña Nieto en el gobierno anterior estaba sirviendo como de policía fronteriza y había un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para cumplir ese trabajo y por lo tanto convertir pues al territorio mexicano en algo verdaderamente complicado a lo largo y ancho de la República Mexicana y poner como una especie de muro virtual de diques y de policías y de todo lo que ustedes ya saben para que no fueran estos migrantes hacia el norte. Bueno, pues precisamente en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar sobre este tema a uno de los líderes de Pueblos Sin Fronteras. Me refiero a Alex Mancin. Alex Mancin, pues primero establecimos contacto a través de Skype, pero debo ser sinceros, la señal de Skype como que tenía altas y bajas. Les voy a poner ahí algo de lo que nos dijo directamente en Skype, pero primero algo que después le pedí que me mandara por audio sobre cuál es la reacción. Me refiero a Alex Mancin. ¿Cuál es su reacción de la acusación que este jueves lanzó la secretaria de Gobernación de México, la señora Cordero, diciendo que ellos son los responsables de estar reclutando y que están investigando, intercambiando datos con países de origen y Estados Unidos? Pues puede ser un poquito preocupante, ¿no? Puede ser muy preocupante esta situación porque ¿qué tal si son inocentes y no han verdaderamente hecho este acompañamiento, o más bien el acompañamiento sí lo han hecho, ellos lo aceptan, pero no vayan a pagar aquí justos por pecadores o agarrar chivos expiatorios, ¿no? Y que el gobierno actual de López Obrador vaya a incurrir en una situación de criminalizar a estos dirigentes. ¿Ustedes qué piensan? Yo no lo sé, pero fue lo que le pregunté a Alex Mancin y esto fue lo que me respondió. Primero se los pongo en audio para luego ponerles otras partes de la grabación que hicimos a través de Skype. Esto me dijo Alex Mancin. Las acusaciones que hace Olga Sánchez Cordero son plenamente falsas. Nosotros como parte de Pueblos Sin Fronteras no hemos estado involucrados de ninguna manera en reclutar a personas en Centroamérica, ni siquiera en las últimas caravanas. Desde que empezó el sexenio de López Obrador, nosotros no hemos participado en empezar ninguna caravana. Siempre estamos acompañando a los defensores de derechos humanos, estamos solidarios con las personas migrantes, hacemos observación, monitoreo y denuncia de
de las violaciones a los derechos humanos, pero nosotros no somos quienes hemos estado causando que salgan las personas de sus países. Eso tiene como causa pues la violencia en Centroamérica y la política migratoria mexicana, donde salen y dicen que van a dar visas a toda la gente. Obviamente eso hizo que muchísimas personas a la misma vez salieron de sus países, e incluso el mismo New York Times ha dicho que la nueva política migratoria mexicana es un imán para la migración centroamericana, porque les han prometido cosas que luego el gobierno mexicano no les está cumpliendo. Pues ahí tienen ustedes, estimados amigos. Él dice que nunca han realizado eso, que lo primero que hay que ver son las causas. De hecho, hay un comunicado que han enviado a los diferentes medios de comunicación. Lo tengo aquí conmigo. Déjenme quitarme aquí los lentes porque aquí la letra está muy chiquita. A los medios de comunicación, a la sociedad civil y defensores de los derechos humanos de México, Estados Unidos y Centroamérica, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Sin Fronteras somos una organización de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Hemos desempeñado una labor de apoyo humanitario, de monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos y de abogacía de políticas y prácticas más humanas durante años, tanto en México como en los Estados Unidos. Luego dice el comunicado, no se los voy a leer todo, no se espanten, tranquilos. La titular de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, hoy, o sea, este jueves, en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, hizo comentarios públicos que, para que se den cuenta de cuál es la postura de Pueblos Sin Fronteras, que criminalizan a la sociedad civil que defiende a los derechos humanos de las personas migrantes. Con esto intentan distraer de la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano por su actual política migratoria fallida. Yo le pregunté ahora por Skype, a ver, espérame, a ver cómo está la cosa. O sea, yo he visto que Andrés Manuel López Obrador está planteando incluso buscar una solución de raíz, de problema, cambiar la estructura económica de la zona, de los países de origen, como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, junto con México, y que esto lo pueda entender allá el señor Trump en la Casa Blanca. Ahorita verán ahí la respuesta. Pero él califica de política migratoria fallida y de que promueven hilos de xenofobia y racismo nunca antes visto en México, creando un caos en las fronteras. Bueno, ya lo escuchamos también a él lo que está diciendo, incluso citando al New York Times, diciendo que la política actual de migración del presidente López Obrador ya es como un imán, porque les habían ofrecido una serie de visas que les darían trabajo, que aquí los vamos a tratar muy bien, no se van a violar sus derechos humanos, y que entonces muchas personas dijeron, pues vámonos. Y según él, yo no lo sé, y habría que buscar a alguien de la Secretaría de Gobernación, lo haremos en futuros programas, no lo sé, pero según esto, que no lo están haciendo, pues, que no les están dando absolutamente y los están dejando colgados de la brocha. Bueno, les voy a compartir algo más de lo que me dijo este dirigente Alex Manchin, que ha sido acusado, no directamente él, pero es uno de los principales dirigentes, por la secretaria de Gobernación en Washington, quien se va a encontrar con la señora Nielsen, ¿no?, la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y que están colaborando con Estados Unidos. Entonces, este hombre nos dice que están criminalizando a los dirigentes y que no están cumpliendo con sus promesas y que ha sido un imán para la migración y que la política actual es un desastre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene razón el señor Alex Manchin o está siendo injusto con el actual gobierno? Se los dejo como pregunta y lo seguimos escuchando. En primer lugar, aclarar las cosas. O sea, hay dos cosas que están promoviendo la actual situación, el caos que vemos en las fronteras. Uno es la ineptitud del gobierno mexicano en cuanto a su política migratoria nueva. ¿El nuevo gobierno mexicano? Sí, definitivamente, porque por un lado,
cuando hablamos de quién está impulsando a esta salida masiva, primero siempre se tiene que ver a las condiciones que se viven en Centroamérica, de la violencia estructural muy generalizada, muy fuerte. Pero si el mismo gobierno mexicano, dice de parte del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, que vamos a arreglar visas a quien sea que llegue a la frontera, que ya vamos a abrir las fronteras y vamos a dar todos los derechos humanos, obviamente van a salir miles de personas. Primero tenemos que ver las condiciones de raíz, que en Centroamérica se ve una violencia extrema, muy profunda, que es lo que expulsa realmente a las personas que quieren salir de sus países. Pero después vemos que la nueva política migratoria de México, lo primero que hizo Migración es salir y decir que vamos a dar visas a cualquier persona que llegue a la frontera, les vamos a respetar todos sus derechos humanos, están abiertas las fronteras. De parte de Pueblos y Fronteras hemos acompañado a un grupo de ese tamaño. En el pasado, cuando sí organizábamos desde Tapachula, no desde Centroamérica, a las caravanas migrantes para acompañarles en su paso por México, eran grupos muy pequeños de 300, 400, apenas a principios del año pasado que acompañamos a un grupo fue ya de más de 1,000. La caravana de 10,000, no tuvimos nada que ver con la organización de esa caravana, y ahora que están saliendo más y más y las cantidades enormes de personas que están saliendo juntos, es un resultado directo de la política migratoria de México, y además no los están tratando con lo que prometieron. Les prometieron visas y un trato digno, y realmente lo que se está viendo es una criminalización muy fuerte, no solo de las personas migrantes, sino de quienes les apoyan. Entonces no hay ni apoyo a las personas migrantes, ni hay los derechos que se dijeron que se iban a respetar. Ah, caray, pues me llama la atención. Fíjate que yo había escuchado de López Obrador, que me parece a mí la solución del problema, dialogar con Estados Unidos para crear un ambiente económico, político, para atacar el problema en sus causas y no en sus efectos, ¿no? Que me parece una postura positiva del actual gobierno. ¿Qué opinas de eso? Definitivamente, todos estamos de acuerdo con que se debería de eliminar las influencias políticas y económicas y militares en Centroamérica, muchos de parte de Estados Unidos. Con el Instituto Nacional de Migración no es eso. Ellos están persiguiendo a las personas migrantes, están criminalizando a la sociedad civil, dicen por cualquier cosa que inventan de una falta administrativa, arman una redada, y por las cosas que sí reconozco que son malas, algunos actos violentos que han habido, pero acusan a las personas que los cometieron, no criminalizan a toda una población centroamericana. El gobierno está generalizando de una forma muy peligrosa y muy irresponsable. Entonces tú de plano niegas rotundamente que Pueblos Sin Fronteras tenga algo que ver con organizar, porque sí llamó la atención lo organizado de esta caravana, a diferencia de otras. Sí llamó la atención, pero yo, por ejemplo, sospechaba del mismo Trump, te soy sincero, porque dije, ¿cómo es posible que hagan esta caravana que, en mi opinión, al que beneficiaba era Trump? Porque le daba justamente la razón de todos sus argumentos, ¿no? Lo utilizó Trump para su beneficio. Definitivamente Trump y muchos políticos están utilizando el flujo migratorio a su favor, pero ni nosotros, ni Trump, ni nadie es capaz de hacer que de la nada se levantan 10,000 personas y abandonen sus casas. Eso lo hace la misma violencia que están sufriendo en su país. Entonces, pues estamos de acuerdo con que se trate del problema de raíz, pero no es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Están criminalizando a quienes apoyan a las personas migrantes, criminalizando a los migrantes, y a la vez lo están haciendo bajo una falsa bandera de respeto a los derechos humanos, que ya se está viendo que no es cierto. O sea, y las falsas acusaciones de Sánchez Cordero son muy... ¿El gobierno actual está ya violando derechos humanos de los inmigrantes, el gobierno de López Obrador? Definitivamente, incluso hablé con una persona migrante que fue detenido, salió de uno de los albergues gubernamentales para comprar al Oxxo, pasó migración, lo levantó directamente de la calle, algo que pues ni siquiera se estaba viendo ya en esa zona bajo anteriores institutos nacionales de migración. Lo levantan, lo mandan directamente a la estación migratoria hasta en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y ahí las condiciones son tan horribles y no le prestan suficiente atención médica. Su compañero acaba hospitalizado
a raíz de las condiciones en las cuales los tuvieron, y a él pues lo deportan. Entonces, además se han visto redadas violentas, están correteando a las personas, y además los comentarios que se hacen en público, como los que hizo hoy Olga Sánchez Cordero, criminalizan a las personas, y eso es una violación en sí de los derechos humanos cuando son personas que no han cometido ningún crimen. Muchas veces están respondiendo a la misma invitación del gobierno mexicano, y además el gobierno mexicano se está prestando para cumplir con los deseos del gobierno de Estados Unidos de que los regresen a los solicitantes de asilo a México, a que esperen sus cortes, algo que dicen ser una política unilateral, pero obviamente México tiene que acceder. Uh-huh. Pero tú crees, yo por ejemplo notaba que en el anterior gobierno México se estaba prestando a ser una policía fronteriza, a parar a los inmigrantes desde la frontera sur. ¿Tú crees que el gobierno actual está haciendo lo mismo? No. Definitivamente. ¿Sí? Wow. Y además, incluso el día de hoy en su discurso, Olga Sánchez Cordero dijo que la nueva política migratoria está teniendo éxito, específicamente porque han logrado que solamente el 10% de las personas migrantes que ingresaron en el sur lograron llegar a Estados Unidos. Entonces, están presumiendo este freno a la migración centroamericana. Entonces el discurso es contradictorio, es lo que estamos viendo. Por un lado están diciendo, no vamos a ser policía de Estados Unidos, pero por otro lado están diciendo, pues si Estados Unidos quiere violar los derechos de los solicitantes de asilo y expulsarlos a México cuando deberían de poder quedarse en Estados Unidos, los vamos a aceptar. Y además están muy grandes grupos de personas. Por ejemplo, una de las redadas que armaron en el sur, en Chiapas, que divide la frontera entre Guatemala y México, dejaron que entrara un grupo grande porque no les dijeron que pues estaba abierto, y ahí les armaron una redada, los detuvieron, los encerraron a muchos y los quisieron deportar a un grupo grande. Entonces ese tipo de comportamiento definitivamente es para aterrorizar, para criminalizar a la población migrante. Están deteniendo y deportando todavía a muchas personas. Wow, pues qué fuerte, Alex. Pues algo que quieras agregar sobre este tema, porque ahora ustedes como Pueblos Sin Fronteras tenían que ponerle también Pueblos Sin Fronteras y Sin Muros, ¿no? Mira, nosotros reconocemos que no, la solución no es directamente que de una vez no haya ningún tipo de regularización. Eso nos queda claro, pero tampoco queremos vivir en un mundo donde tu condición de vida sea determinada por la suerte de en qué lugar geográfico naciste, ¿no? Cada persona tiene el derecho de vivir, cada persona tiene el derecho de moverse, y estos son derechos que vamos a seguir defendiendo, y esperamos de que el gobierno mexicano empiece a cumplir con la palabra que nos dio tanta esperanza antes de que entrara. Oye, Alex, ¿cómo ubicas dentro de este contexto a alguien como el padre Solalinde? ¿Qué ha dicho al respecto el padre Solalinde o qué piensa de ustedes? Recientemente no he escuchado que haya dicho cosas, pero desafortunadamente el mismo padre Alejandro Solalinde en meses pasadas estaba cayendo en el mismo lenguaje de criminalización en contra de muchas personas que defienden a los derechos humanos, y esperamos de que podamos todos unirnos, podamos todos reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y yo tengo toda la esperanza de que así sea, y que luchemos para que el Instituto Nacional de Migración realmente sí respete, realmente cambie. ¿Y qué es lo que espera uno si la mayoría de las personas que estaban encargados bajo el PRI siguen en sus posiciones, o han regresado muchas personas que encabezaron la misma política anterior? Bueno, Alex, pues algo que quieras agregar. Eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, al contrario, muchas gracias, Alex. Estimado Jaime, ¿qué opinas de esta acusación que realiza la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de esta organización Pueblos Sin Fronteras? Ya he presentado en este momento el punto de vista de Pueblos Sin Fronteras, negando categóricamente, pero no solamente eso, sino que están acusando de que este gobierno está también violando derechos humanos, según él, y que
la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer visas y tal, fue como un imán, cita incluso al New York Times, en fin, ¿qué opinas de esta acusación y de esta situación? Mira, nosotros hemos realizado un seguimiento muy detallado de estas caravanas, no solamente de las últimas, sino también de las que han iniciado desde el año pasado. Desafortunadamente, todo lo que dice la gente Pueblos Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro que ha estado desde hace mucho tiempo acompañando estas caravanas, las cifras, los testimonios nos indican que tienen razón. Es decir, todo parece indicar que esta política de puertas abiertas, que después se convirtió en una política de puertas abiertas pero con condiciones, se le salió de las manos al gobierno de México. Y se le salió de las manos, entre otras cosas, porque a partir de llamados contradictorios del gobierno, es decir, primero dijeron, todos los que llegan a México van a ser bien recibidos, se les va a emitir una visa humanitaria, van a encontrar derecho de tránsito y además van a encontrar trabajo. No se corresponde con la realidad, y es los testimonios que no son los testimonios de Pueblos Sin Fronteras, sino testimonios de muchos migrantes que han sido prácticamente detenidos, deportados. Y no solamente eso, Rubén, sino que también hemos detectado una inquietante práctica de espionaje a las caravanas, un espionaje practicado desde el Departamento de Seguridad Interna de manera coordinada con el Gobierno de México. Hay constancia de seguimiento, de espionaje hacia los organizadores, hasta los presuntos organizadores de esas caravanas, a los inmigrantes mismos. Yo no te digo que todos los integrantes de las caravanas sean almas de Dios, pero también lo que sí te puedo decir es que esta labor del periodismo es separar el grano de la paja, y ese ha sido uno de nuestros objetivos, y hemos constatado que en este afán de no separar el grano de la paja, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México han agarrado parejo y han criminalizado efectivamente a estas caravanas. Es cierto que en las caravanas se ha infiltrado elementos de las pandillas. Es cierto que a las caravanas las han cortejado coyotes o traficantes de personas, pero también es muy cierto que en las caravanas la inmensa mayoría son gente que, uno, que huyen de la violencia, dos, que huyen de la miseria, tres, que tienen familiares en Estados Unidos. Perdón que te interrumpa ahí, pero ¿no crees que entonces, por unos cuantos que sean, pero que están organizados en pandillas o de coyotes, etcétera, se requiere, tú le llamas espionaje, se requiere investigar quiénes son, qué hay ahí, qué está pasando? O sea, ¿no sería válido? Es válido, pero depende de cómo hagas uso de esa información. Porque nosotros sabemos que desde los gobiernos, desde Calderón, se establecieron los llamados programas de coordinación, los llamados centros de coordinación de información entre el Departamento de Seguridad Interna, los Marshalls y las autoridades de México, los llamados centros de fusión. Estos centros de fusión funcionan de la siguiente manera: por cada inmigrante que da su nombre y que intenta cruzar a través del territorio mexicano, se toman sus datos y esa información es compartida con el gobierno de Estados Unidos, que a su vez checa en su base de datos si acaso los nombres figuran en listas de lo que llaman ellos de delincuentes que tienen antecedentes criminales. Pero esta información que es útil tanto para México como para Estados Unidos, porque así consigues tener un mayor control de los migrantes que cruzan territorio mexicano, ha estado siendo utilizada para criminalizar. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy concreto. No sé si tú te recuerdas, hace muy poco, cuando se cerró el albergue en Piedras Negras, el gobernador de Coahuila dijo
que entre la gente que se había expulsado de ese albergue, entre la gente que se había expulsado, había gente con antecedentes criminales, miembros de las pandillas, y nosotros sabemos que efectivamente había algunos miembros de las pandillas, pero estamos hablando de un porcentaje muy inferior. Pero por este mínimo porcentaje se está criminalizando a toda una población migrante. Y entonces eso es lo que está pasando, Rubén. Desafortunadamente están pagando justos por pecadores, y es inquietante. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno de México sí se ha convertido en una especie de guardia de integrantes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. O sea, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual, sí. Porque eso le pregunté a Alex también. Desafortunadamente. O sea, ya doblaron las manitas con respecto al gobierno de Trump para continuar con el papel que de hecho estaban desempeñando anteriores gobiernos, el de Peña Nieto, el de Calderón. Sí, y de hecho el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador intentó presentar esto hoy de una manera, le llamó el prudencia. El presidente de México ha dicho que el gobierno de México está actuando con mucha prudencia, pero ¿esta prudencia en qué se traduce? Esta prudencia se ha traducido en los hechos, en que estás conteniendo esta marea de migrantes que empujan desde Centroamérica por las razones que ya conocemos, y desafortunadamente el término por razones humanitarias está adquiriendo un término, o se le está dando un uso muy laxo. Es decir, bajo el término razones humanitarias se está prácticamente convirtiendo a inmigración en un cuerpo policial, en una extensión de la patrulla fronteriza, para prácticamente contener a este grupo de migrantes. Ahora, la mejor prueba de que esto ha ocurrido así, aunque el gobierno de México ha caído en un juego de palabras, es que, si tú te recordarás, primero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó señalando que los migrantes iban a tener las puertas abiertas. Sí. Y después hubo un cambio drástico. Después se dijo que ahora no, las puertas no iban a estar abiertas, sino que todos los migrantes que quisieran cruzar por el territorio mexicano para dirigirse a Estados Unidos tendrían que solicitar un visado a través de los consulados de México en las capitales como San Salvador, Tegucigalpa. Entonces, eso te da la medida de hasta qué punto el gobierno de México ha cambiado de forma radical en los hechos, más no en el discurso, esta política de puertas abiertas, y esto se ha traducido en un efecto llamada, porque ahora los migrantes están confundidos, ha habido mucha confusión. Si tú platicas con cualquier migrante que quiere cruzar desde la frontera con Guatemala, ellos te dicen, es que ya no entendemos, primero nos dijeron que iban a ser puertas abiertas y ahora nos están exigiendo visados que tenemos que conseguir desde desde los consulados de México o embajadas de México en nuestros países de origen, es decir, la misma práctica que hace el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo antes planteaba, ¿por qué ofrece eso López Obrador si hay muchas personas mexicanas que requieren de esos trabajos? ¿Cómo va a poder absorber México no solamente a los deportados, sino también a los que llegan por acá y que se quedan por acá, absorberlos en la economía mexicana? Un poco complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Yo creo que los hechos no están acompañando el discurso. Yo creo que en los hechos no hay suficiente oferta de trabajo. Y lo que es más, si me apuras un poco, hay casos como por ejemplo el de Tijuana, documentados, en el que no solamente la ausencia de oferta de trabajo, y fíjate que te estamos hablando de Tijuana, donde hay una oferta de trabajo increíble por las maquilas, pero lo más preocupante es el fenómeno de la violencia en ciudades como Tijuana. Es una de las ciudades más violentas, es una de las ciudades que prácticamente en la que ha resurgido el tema de la violencia, y aquellos migrantes no solamente que quieren cruzar la frontera de Estados Unidos, sino los que son devueltos desde Estados Unidos para que esperen ahí su proceso ante las cortes de Estados Unidos, se enfrentan a un ambiente muy corrosivo, muy violento, muy inseguro. Y entonces yo lo que estoy detectando es que de parte del gobierno de México se ha visto desbordado
por este fenómeno, y qué mejor que encontrar a un culpable. Y ese culpable se llama Pueblos Sin Fronteras, una organización que nosotros conocemos. O sea, tú como una persona experta en el tema, como encargado de la sección Sin Fronteras del periódico La Jornada, ¿consideras que es injusto la acusación de Olga Sánchez Cordero a esa organización? Sí. Abiertamente. Y además porque me consta que ha habido negociaciones incluso del actual director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh. Él se ha reunido con gente de Pueblos Sin Fronteras para pedirles ayuda, porque esta gente ya tiene mucha experiencia coordinando, informando a la gente, porque el grupo de Pueblos Sin Fronteras es un grupo integrado por especialistas, por gente incluso que tiene la doble nacionalidad, como es el caso de Irineo Mújica, al que se le ha perseguido, detenido. Y entonces toda esta gente que tiene la doble nacionalidad mexicano-estadounidense han actuado como interlocutores de esta comunidad desesperada que quiere cruzar hacia Estados Unidos. Ellos han contribuido en esta labor para facilitar el trabajo al gobierno mexicano. Ellos facilitaron mucho la labor en un primer momento, pero cuando las caravanas se salieron de cauce, como dirían, se salieron de madre, así dicen en España, sí. En España, ¿no? Entonces el gobierno de México se sintió desbordado, y qué mejor culpable que Pueblos Sin Fronteras. El padre incluso Solalinde, que tú conoces muy bien, ha culpado también a esta organización. Pero aunque me decía Alex que ya no últimamente, ¿no? Como que ha modificado su postura. Sí. Exactamente. Pero es muy desafortunado porque yo insisto, y lo triste, Rubén, es que este fenómeno de las caravanas o de la migración es un fenómeno que primero no es nuevo y que va a seguir, queramos o no. Porque aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que él apuesta por un programa de desarrollo integral en Centroamérica, todos sabemos que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Claro, y no creo que Trump esté dispuesto a apoyar eso en lo que él ha dicho, ¿no? No lo creo. Además, existen lo que yo llamo los lazos de sangre, que tú también conoces perfectamente bien. Hay miles, yo diría millones de inmigrantes de Centroamérica establecidos en Estados Unidos. Tú los conoces perfectamente bien. Sí, son y una comunidad muy porque luego los estigmatizan también, ¿no? Yo recuerdo, es que aquí parece un poco pero ante un determinado programa de televisión hay mucha gente que menosprecia a la gente, que no están preparados para ese nivel de televisión, y no es cierto. En el desfile centroamericano, quienes vean esto en Los Ángeles no me dejarán mentir, la gente llegaba así cuando el desfile centroamericano, y en lugar de reconocer a determinados personajes, por no decir a un servidor, por la imagen, te reconocían y valoraban el trabajo, el creer que están capacitados para elevar su gusto estético, para leer un libro, para ir a la ópera de Los Ángeles como fueron, y para no darles telebasura, ¿no? Entonces creo que es una comunidad que si las matrices de opinión pública, que tú sabes cuáles son, de los canales de televisión de habla hispana en los Estados Unidos, fueran más responsables y ayudaran a empoderar a toda esta gente, tienen mucho potencial. Exacto, y tú y yo conocemos a madres que a veces han pasado 10 años, 15 años trabajando como camareras, como enfermeras, haciendo de todo, con la esperanza de juntarse con sus hijos a quienes dejaron con las abuelas. ¿No? Es muy doloroso. Es muy doloroso, es un fenómeno. Entonces, toda esta gente que está distribuida en estados como Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Los Ángeles, Illinois, even Salt Lake City, aún Salt Lake City. Y fíjate, aún Salt Lake City. Es decir, Utah, el estado, ¿no? ¿No? Es increíble, y hasta el estado de Washington, ya por todos lados. Entonces, ¿tú crees que estos lazos de sangre, que son muy poderosos, van a ser cortados de tajo por una oferta de trabajo en México? ¿O porque el presidente de México, con toda la buena intención que se le pueda conceder al presidente, toda esa gente va a renunciar a la reagrupación familiar? Yo no lo creo. No, por eso, para mí la solución pasa, Jaime, ya para terminar y no hacer muy largo el podcast, pasa evidentemente porque tuviera que involucrarse Estados Unidos con
iniciativas como lo que ha propuesto López Obrador y con presidentes de la región, etcétera, en verdaderamente estimular las economías de los países, en lugar de estar apoyando golpes de Estado, en lugar de estar apoyando muros, en lugar de derrocar a presidentes. No me refiero en este caso nada más a lo de Maduro, me refiero al caso de Guatemala. A mí el de Guatemala me llega mucho porque cubrí ese tema y estuve visitando Guatemala y conocí ahí en Guatemala las estructuras indígenas, viajando por Guatemala, conocí perfectamente el problema. ¿Y qué hicieron? Derrocaron a Jacobo Arbenz en 1954 y no permitieron, con el apoyo de dictaduras de 36 años, no permitieron verdaderamente aquello. Y entonces esa es la solución. No América para los americanos, para que estemos aquí, ¿no? Y sacando sus recursos. Pero no sé qué presidente tenga que llegar. Kennedy, sorpresivamente Kennedy. Hoy estuve a punto de comprar ese libro, lo vi aquí en México, pero voy a ir mañana a comprarlo. No llevaba efectivo y dije, no quiero usar. Bueno, Jaime, ¿quieres concluir? No, y añadido a lo que acabas tú de mencionar, acuérdate, Rubén, que el día que se rompió con la circularidad migratoria, ese día se echaron a perder muchas cosas. Si llega a haber el día de mañana un presidente, un jefe de Estado en Estados Unidos que vuelva a restablecer la circularidad migratoria, es decir, que inmigrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México puedan regresar a sus países de origen sin ningún problema, vamos a terminar con muchos otros problemas. Estoy de acuerdo. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias por tu participación para este podcast Entre Noticias. Muchísimas gracias. Un abrazo, querido Rubén. Pues ahí tienen ustedes, mis estimados amigos, Jaime Hernández, también aquí desde la Ciudad de México, abordando este tema que surge de esta acusación este jueves de la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, la reacción de Pueblos Sin Fronteras y el análisis, el comentario de Jaime Hernández, quien, como usted sabe, colaborador de Entre Noticias, pero que formalmente es el encargado de la sección Sin Fronteras del periódico mexicano La Jornada. De tal suerte que muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este podcast Entre Noticias, y les esperamos y les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El podcast primero va en audio en diferentes plataformas como Spotify, como Anchor, como la de Apple, etcétera, y al día siguiente la ponemos también en nuestro canal de YouTube con agregados de video para visualizar nuestra aportación periodística. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Una producción de rubenluengas.com. Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.